Saludo a la iglesia con la paz del Señor. Invito a que abra su Biblia en la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 10, y vamos a leer dos versículos. Van a ser los versos 9 y luego el verso 13. Lo vamos a leer uno detrás de otro y lo vamos a hacer de manera unánime, como tenemos de costumbre, a la voz de tres. 1, 2, 3. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvos, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Vamos a tener una palabra de oración. Maravilloso y buen Dios, en esta noche nos acercamos ante el trono de tu gracia, donde sabemos que hallamos oportuno socorro. Gracias, Padre querido, por lo que tú nos brindas, por lo que tú nos das, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, a meditar en ella, a reflexionar en ella, y que tu palabra sea para nosotros esas palabras de vida eterna, las que nos consuelen, nos instruyen, nos corrigen, nos exhortan y nos ayudan a crecer en tu gracia y favor. En el nombre de Jesús. Amén. En estos últimos días hemos estado hablando acerca de Noé. Hemos hablado acerca de lo que significa el caminar en el favor de Dios. Cuando usted y yo abrimos nuestras Biblias, el primer relato que usted y yo hallamos es el relato de la creación. Ahí vemos cómo se nos describe en Génesis 1 la hermosa creación de Dios. Y uno se puede preguntar, ¿por qué luego Dios destruye al mundo con el diluvio? Bueno, en nuestras Biblias esto está entre el capítulo 1 y entre el capítulo 7, 8, 9, donde vemos el diluvio. Pero usted sabe que entre el capítulo 1 y el capítulo 6, 7, hay muchos años. Por ejemplo, usted sabe que en los primeros 3 capítulos nos presentan a la pareja, Adán y Eva. En el capítulo 3 vemos el pecado. En el capítulo 4 vemos a Caín y Abel. Y mire lo que dice en el capítulo 4 de Génesis, en el verso 26. Luego ya de que Caín mata a Abel y Dios determina el juicio para Caín, dice el verso 26. Vamos a leer desde el verso 25. Dice: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, es decir, Eva, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Esa palabra invocar tiene o abarca mucho significado. No solamente significa que usted dice algo de nombre. El invocar significa que usted adora, que usted confiesa, que usted le cree a Dios. Y en el capítulo 10 usted ve ya las generaciones. Entre Adán y Eva y los eventos del Génesis capítulo 6, hay como unas 10 generaciones. ¿Qué cambios sucedieron en ese tiempo? ¿Qué es lo que pasó entre Adán y Eva y Noé? La respuesta es que el pecado entró al mundo. Eso está en el capítulo 3. Y las consecuencias de la maldad se hicieron evidentes y lo son evidentes hasta nuestros días. Mire, una generación desde el punto de vista bíblico, se entiende, una generación dura 40 años. En los tiempos de el Génesis, las generaciones duraban muchos más, porque a veces el hombre se tardaba en tener a los 50, a los 60, a los 100, a los 100 y pico de años descendencia. Pero en nuestros días una generación dura hasta menos.
Hoy una generación se la evalúa casi unos 20 años. Por ejemplo, no sé si usted sabe, hoy a la gente la catalogan por el año en que nacieron. Dicen, tú eres un millennial, o tú eres de la generación X, o tú eres de tal generación, o tú eres un generación Z, o los de la pospandemia ya tienen la generación alfa. Pero tomando lo que la Biblia, o en el sentido bíblico, que se conoce como 40 años, una generación. Si nosotros retrocediéramos 10 generaciones atrás, 10 por 40 serían 400 años. ¿Cómo era nuestro país? ¿Cómo era este lugar hace 400 años atrás? En 1624, Ecuador era una colonia española. Ni siquiera existía la República del Ecuador. Existía lo que se llamaba la Real Audiencia de Quito. Nuestro país era un país que era una colonia. No existía la tecnología que hoy existe. Mire cómo el mundo cambia. Hace 40 años atrás, solamente, mira, hace 40 o 20 años atrás, la gente no estaba tanto, hace unos 20 años atrás ya habían los celulares, pero no era de tanto uso como hoy. Hoy el celular es una herramienta más de trabajo. Cómo el mundo cambia, y el mundo en el que hoy vivimos es muy diferente al de los tiempos o al de los días de Noé. Pero hay ciertas similitudes. Nuestra generación cada día se está degenerando más, está cayendo en la prosperidad, en el materialismo, y cada día aumenta el desamor. Hoy la gente ya no respeta a Dios, ya no respeta a los demás. Todo eso ha disminuido. Vivimos tiempos peligrosos. El mundo de hoy día es un mundo peligroso. Y entonces surge la pregunta, ¿cómo andamos en la gracia y en el favor de Dios cada día? La respuesta está en lo que acabamos de leer, que si confesares, que si invocares, que si creyeres. Usted y yo debemos vivir una vida confesando e invocando el nombre de Dios. Dice que en los días de Enós, hijo de Set, es decir, Enós era nieto de Adán, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. Y si usted y yo vemos la vida de Noé, vamos a darnos cuenta que este fue un hombre que verdaderamente vivió una vida de confesión, invocó el nombre de Dios. Porque en los momentos más difíciles, tal vez en los momentos que estaba ahí en el arca, en los días del diluvio, fueron los días en que él vivió una vida de confesión. Y no estoy hablando de una confesión religiosa, estoy hablando de una confesión con sus actos, con sus hechos, con su obediencia. Usted y yo debemos vivir confesando, invocando el nombre de Jehová, porque ese es el camino que usted y yo debemos andar. Si nosotros analizamos un poco más acerca de Noé, en el capítulo 6 de Génesis, algo que ya hemos visto en estos días, pero dice el verso 5, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Mire, pasaron 10 generaciones
desde que Adán y Eva fueron creados. La tierra se había corrompido. Y en esos 3 versículos que yo acabo de leer, los versos 5, 6 y 7, ¿qué encontramos? En el 5 usted ve la evaluación que hace Dios, que dice Dios vio que todo designio, que todo pensamiento del hombre era de continuo. ¿Qué más? Vemos que Dios, vemos el corazón de Dios. Dice que a Dios le dolió, le pesó. Esto le causó tristeza. Pero también vemos la decisión de Dios, que fue que Él enviaría un juicio. Pero el verso 8 dice, pero Noé halló gracia. Ahí vemos aquel varón justo, que a pesar de que el estado de la sociedad era deplorable, era desalentador, pero había un hombre diferente a todos los demás. Dice el verso 9, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Mire, ¿qué significa que no era justo? Esto no significa que él no cometía pecado, no estaba exento de pecado. Pero hay 3 características esenciales que ya la hemos visto en estos días pasados en la vida de Noé. No era un hombre que escuchaba a Dios. No era un hombre que le confiaba a Dios, pero sobre todo no era un hombre que le obedecía a Dios. Por tanto, el Señor, ¿qué hace? Le reveló su plan. Le reveló que él iba a destruir la tierra y le ordenó, como usted lee en los versos 13 y 14, que construyera, que edificara, que levantara un arca. Y fue por medio de un hombre obediente que Dios salva a la humanidad. Pero la vida de Noé, para nosotros hoy en día, porque usted ha leído ese pasaje, dice, así como en los días de Noé, así serán los días de la venida del Hijo del Hombre, o la venida de Dios, del Hijo de Dios. Es decir, cuando Dios venga, la segunda venida que estamos esperando. Pero escuche, la vida de Noé para usted y para mí es un desafío, porque nosotros también vivimos en medio de una sociedad o un mundo perverso. Y cada vez usted ve que la maldad está avanzando. Y usted y yo debemos que, basándonos en lo que nos dice la Biblia, debemos hacernos algunas preguntas, que la palabra de Dios nos confronte. Porque la Biblia dice que Dios lo vio a Noé y halló gracia en Noé porque Noé era un varón justo en sus generaciones. Era diferente a los demás. Entonces, usted podría preguntarse, ¿Dios me ve como justo e inocente? No estoy hablando que usted no cometa pecado, pero Dios nos ve a nosotros como justos. Si usted es un verdadero creyente, a pesar de sus fallas, Dios lo ve como un justo. Pero no por su justicia, sino por la justicia de Cristo en su vida. Porque ahora nosotros en Cristo, la justicia de Cristo nos es imputada, así como nuestro pecado le fue imputado a Cristo. Pero también, analice, usted podría preguntarse que si su manera de vivir, ¿cómo usted la describe? ¿Describe su manera de vivir como una vida piadosa, como una vida santa? Usted y yo somos diferentes a los demás, a aquellas personas que están en nuestro entorno cultural, o tal vez nos dejamos llevar, nos dejamos atrapar por los placeres, por las vanidades de este mundo. En los días de Noé habían tentaciones, como los había o las hay hoy. Y de acuerdo a lo que usted y yo vemos allí en la historia de Noé, podemos decir que caminamos con Dios, porque la Biblia dice en el verso 9, con Dios caminó Noé. Y como ya lo he dicho, cuando usted lee en el capítulo 5, usted ve que dice acerca de un hombre llamado Enoc. Dice,
en el capítulo 5, el verso 22, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Mire, usted y yo escuchamos, confiamos, le obedecemos a Dios, obedecemos sus mandamientos, o tal vez preferimos ser admirados por el mundo, o preferimos ser santos ante los ojos de Dios. Esta es una decisión de cada día, porque el Señor, ¿qué es lo que Él desea? Quiere que usted y yo nos acerquemos, nos relacionemos de una manera profunda, de una manera íntima, de una manera obediente con Él. En lugar de que usted y yo nos amoldemos, nos conformemos a este mundo, al mundo que nos rodea. ¿Y esto qué significa? Que en muchas ocasiones aquellas personas que están viviendo en pecado, el impío, no va a desear nuestra compañía. Si usted tiene familia que no es creyente, tal vez en un día feriado le va a decir, oye, vámonos a tomar. Y usted, si es un creyente, le va a decir, no, yo paso. ¿Y por qué? Porque yo soy un hijo de Dios. Porque eso no le agrada a Dios. Pero tal vez usted puede decir, bueno, un día nomás, no me voy a emborrachar, unas cuantas cervecitas con los amigos, con la familia. Pero deberíamos pensar si eso le agrada o no le agrada a Dios. Mire, esto va a ser inevitable. Tal vez no en el ejemplo que yo le puse, pero en otro ejemplo similar. Porque al igual que Noé, usted y yo, dice la palabra que nosotros andamos en luz, mientras las personas caminan en tinieblas. ¿Y qué ellos hacen? Ellos esquivan la luz, porque la luz expone o alumbra o revela sus pecados. Ahora, ¿en qué mundo vivimos? ¿En qué mundo vivía Noé? Noé vivía en un mundo condenado. Dios ya había determinado un juicio para los días de Noé. ¿Cuál era el juicio? El diluvio. Hoy el mundo, si nosotros vamos a San Juan capítulo 3, el verso 16, que es un pasaje muy conocido. Si usted lee el verso 16 y luego lee los siguientes, dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero dice el verso 18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y mire, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Este sistema, el sistema de este mundo, está condenado. La mayoría de las personas van rumbo a la condenación. Ahora, eso no significa que nosotros no tengamos que predicar. Tenemos que predicar, pero sobre todo tenemos que vivir el Evangelio. Vivimos en un mundo condenado. Miren, aunque Noé estaba seguro de que el Señor lo salvaría a él y a su familia en el arca, él también sabía que la gente a su alrededor sería, o que todo a su alrededor sería destruido, que los seres humanos de su generación serían destruidos. Entonces lo más probable es que él experimentó una mezcla de sentimientos mientras él construía el arca en medio de esa generación malvada, en medio de esa sociedad perversa. Él es que hacía, les advertía del juicio que iba a acercarse, del juicio venidero.
Y lo mismo sucede en nuestros tiempos. A veces uno le predica a alguien la palabra del Señor y la gente dice en otra ocasión. Pero no permita que esto lo gobierne. Deje que la palabra de Dios lo gobierne. El mundo sin Cristo no tiene esperanza alguna. La maldad lamentablemente va a ir en aumento. Los días siguientes, querramos o no querramos, se va a cumplir lo que dice la Escritura, que la maldad se aumentará, el amor de muchos se enfriará y la seguridad no se puede encontrar en un país. La verdadera seguridad se encuentra en nuestra relación con Dios por medio de Jesucristo. Usted y yo tenemos que asegurarnos en Cristo. Recuerde, eso sí, que somos salvos. ¿Y somos salvos? Por gracia. La Biblia dice que Noé halló gracia. Dese cuenta. Noé halló gracia. A veces se habla acerca de las dispensaciones o de los diferentes pactos y pensamos que en el Antiguo Testamento o en los antiguos pactos Dios salvaba de otra manera. No, Dios siempre ha salvado por gracia. La gente que murió antes de Cristo murió o se salvó porque un día Cristo dio su vida. Cristo murió por aquellos que habían muerto antes que Él haya aparecido en esta tierra, como Él murió por todos los que vendrían. Su muerte incluyó a las personas de todos los tiempos, de todas las edades, aquellos que esperaron en el Mesías antes de su venida y aquellos que sabemos que el Mesías ha venido. Usted y yo somos salvos por gracia. Mire qué pasó cuando el arca fue terminada. ¿Qué hizo Dios? Dios envió a los animales a Noé. Como Noé había escuchado, confiado y obedecido, tanto él como su familia fueron encerrados en el arca por la gracia de Dios. Porque Noé también era un pecador, sus hijos también eran pecadores, pero fueron salvos porque escucharon, confiaron y obedecieron, pero sobre todo fueron salvos por la gracia de Dios. Y después que el Señor cerró la puerta, la Biblia dice que comenzó a llover y la lluvia continuó durante 40 días y 40 noches. Y el agua no solo cayó del cielo, sino que también salió de las profundidades de la tierra hasta que todo. Dice que la montaña más alta de aquellos días fue cubierta. Y al igual que Noé, nosotros sabemos que en Él podemos confiar, que en el Señor estamos seguros. Eso sí, usted y yo no sabemos cuándo Dios va a cerrar una puerta y nos pedirá que nos alejemos de algo que Él sabe que nos hace daño, que nos alejemos de todo aquello que nos puede alejar de su voluntad. Muchas veces debe decirle, aléjate de eso, porque eso es contrario a lo que a mí me agrada. Porque Dios espera que usted y yo le seamos fieles, que usted y yo le obedezcamos. Y la obediencia tiene límites bien definidos. Mire, Dios le dice al rey Saúl, que diga por boca del profeta Samuel, dile a Saúl que vaya y destruya al pueblo de Amalek. Y Saúl fue, sí, fue. Mató a muchos amalecitas, sí, mató a muchos amalecitas. Pero dice que perdonó la vida del rey y perdonó a los mejores animales. En otras palabras, no obedeció. Él tal vez pensó que obedeció. Él pensó que tal vez, obedeció a medias. Ni siquiera, él no obedeció. Lo que él hizo fue hacer su voluntad, mas no la voluntad de Dios. Dios le dio a Noé las medidas del arca, de esta manera. Y Noé obedeció como el Señor le dijo. Así mismo tiene que ser nuestra obediencia. Nuestra obediencia no es como nosotros pensamos, sino como Dios enseña en su palabra.
Usted y yo no tenemos el derecho de cambiar lo que Él nos ordena. No tenemos el derecho de elegir el momento oportuno, ni de obedecer de manera parcial. Por eso es importante, en primer lugar, que escuchemos al Señor, que confiemos en su palabra y que le obedezcamos. Porque esas tres características esenciales son las que nos librarán de los problemas. Y como en el caso de Noé, nos pueden salvar nuestras vidas. Pero ¿cuál fue la clave de Noé para vivir? Mire, Noé y su familia y los animales permanecieron en el arca. Si usted ha leído o si usted vuelve a leer y usted se da la tarea de ver cuánto tiempo Noé estuvo en el arca, Noé estuvo más de un año y unos días más. Mire, pero mientras él estuvo en el arca, después de que terminó de llover, ¿qué estaba haciendo Noé? Estaba esperando que las aguas descendieran. Dios consiguió lo que había determinado, lo que se había propuesto, y rescató a Noé del diluvio. Y después de decirle que saliera del arca, mire lo que hace Noé. Lo primero que él hizo, si usted va al capítulo 9, mire lo que pasa en el capítulo 9. Dice el verso 1, bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicad y llenad la tierra. Verso 8 dice, y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo, he aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Mire, Dios hace un pacto con Noé. Mire lo que hace en el capítulo 8, mire, el verso 18, mire. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer, las mujeres de sus hijos con él, todos los animales, todo reptil, toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Salen del arca y lo siguiente, ¿qué hacen? Verso 20. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de todo ave limpia y ofreció holocausto. Ahí usted que lo ve adorando, lo ve invocando el nombre de Dios. Mire, Noé lo primero que hace es edificar un altar y ofrecerle sacrificios en alabanza a Dios. Y como respuesta, Dios hizo un pacto con Noé, un pacto con sus descendientes, con toda criatura viviente. Eso lo leemos en el capítulo 9, verso 20. Y como señal de ese pacto, ¿qué hace Dios en el verso 13? Dice que Él pone el arco iris en el cielo. Mire, la vida actual, nuestros días, no son exactamente como los días de Noé, pero sin embargo, en muchos sentidos se parecen. Vivimos días donde la sociedad cada vez se hace más y más perversa. Por lo tanto, no podemos darnos el lujo de ser como la gente de los días de Noé. ¿Cómo era la gente de los días de Noé? No reconocían que su tiempo era corto. No reconocían que su perversidad era evidente, que su perversidad era extrema. Y si bien usted y yo no somos culpables de tal maldad, muchas veces nos hemos rebelado. Muchas veces no le hemos obedecido a Dios y nuestro pecado está a la puerta. Ahí está. Somos pecadores. Pero hoy usted y cada uno de nosotros hemos venido y hemos tenido un encuentro con Cristo. Dependemos del Señor, porque sin la dependencia de Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor, no podríamos escapar del juicio de Dios. Pero ahora en Cristo es como Él es el arca.
Entonces usted y yo podemos escapar. ¿Qué pasó con Enoc? Dice que Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Noé caminó con Dios y Dios lo guardó en el arca. Hoy Dios ofrece salvación no por medio de un arca, sino por medio de su Hijo. Por eso, como leímos al principio, que si confesares que con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Usted y yo tenemos que vivir en una constante adoración. Eso significa invocar. ¿Qué significa confesar? ¿Qué significa creer? ¿Qué significa invocar? No solamente confesar, no solamente significa que usted, el día que usted aceptó, hizo la oración del pecador. Ahí empieza. Pero es más. Es el testimonio que usted y yo cada día damos ante el mundo. Mire, la justicia de Dios no es obtenida por obras. En cambio, lo obtenemos al confesar y creer en la persona, en la obra de Jesucristo. La confesión, ¿qué es lo que significa? La confesión tiene la idea de estar en acuerdo con Dios. Cuando confesamos que Jesús es el Señor, estamos en acuerdo con lo que Dios dijo acerca de Jesús y con lo que Jesús dijo acerca de sí mismo. ¿Qué estamos reconociendo? Que Jesús es Dios, es el Mesías, que su obra en la cruz es la única manera de salvación para la humanidad. Él le dice a Nicodemo: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire, una confesión es un simple acuerdo intelectual con los hechos de la cruz y la resurrección. Eso no es suficiente. No es que usted dice, bueno, yo creo que Jesús fue a la cruz y todo eso. No. Significa que lo que Él hizo en la cruz está haciéndose realidad en su vida. Usted ha tomado la decisión de, como él dijo, el que quiera seguirme, tome su cruz y niéguese a sí mismo y sígame cada día. Usted y yo debemos creer de todo corazón, creer en su corazón. ¿Y qué va a pasar? Eso va a dar como resultado una acción. ¿Cuál es la acción? Confesar con su boca. Cuando la gente dice, vamos a hacer esto, no, porque yo le pertenezco a Cristo. Él me compró a precio de sangre y por eso yo no voy a hacer eso, porque yo le pertenezco a Cristo. Quiero leer unas palabras del predicador Charles Spurgeon acerca de lo que para él era creer, lo que para él era confesar. Dice así: creemos todo lo que el Señor Jesús ha enseñado, pero debemos ir un paso más y confiar en Él. Ni siquiera es suficiente confiar en Él como el Hijo de Dios y el ungido del Señor, pero debemos creer en Él. La fe que salva no es la de creer en ciertas verdades, ni siquiera creer que Jesús es un Salvador, pero es confiar en Él, depender de Él, yacer con todo tu peso en Cristo como el fundamento de tu esperanza. Cree que Él te puede salvar, cree que Él te va a salvar. De todos modos, deja todo el asunto de tu salvación con Él, con confianza y sin reservas. Depende de Él sin temor de tu salvación, presente y eterna, porque esta es la fe que salva el alma. Créale a Dios, créale a su palabra, créale a sus promesas. Noé creyó que Dios iba a enviar un diluvio. Dice que con temor preparó el arca.
Y mientras él construía el arca, le decía al mundo que se arrepienta, que se venga a Dios, que deje los malos caminos. Pero la gente no quiso. Pero él siguió construyendo el arca hasta que terminó la obra. Y cuando terminó, almacenó el alimento. Cuando terminó, entró en el arca, vio que los animales entraron, entró en el arca, permaneció los días hasta que la puerta todavía estaba abierta. Y de un momento a otro la puerta se cerró. Comenzó la lluvia, comenzó el diluvio. Dice que las profundidades de la tierra, las fuentes de la tierra fueron abiertas, fueron rotas. Nadie manejaba esa arca, pero él le creyó a Dios. Hermanos, para concluir este mensaje, quiero decirle que será fácil reconocer a las personas que caminan en la gracia de Dios, porque esas son las personas más felices. La Biblia dice, Jesús lo dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. El salmista dice, bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos. La Biblia habla de que los verdaderos cristianos, los verdaderos seguidores de Dios son los más felices. Eso significa ser bienaventurado. Usted y yo tenemos preciosas y grandísimas promesas. Podemos ser las personas más felices, más tranquilas en este mundo. A pesar de las pruebas, de las difíciles circunstancias, pongamos nuestra confianza en el Señor, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros no vimos a Jesús en la cruz, nosotros no lo vimos resucitar, pero sabemos que su testimonio es real, que Él es un Dios vivo, que Él es un Dios verdadero. Y por eso nosotros caminamos de la mano de Dios. Por eso podemos decir que somos las personas más felices. Noé caminó con Dios. Enoc caminó con Dios. Usted y yo caminemos con Dios. Los sueños que Dios ha puesto en su corazón solo se realizarán si usted se da cuenta de ellos. Si usted los persigue activamente. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Ese tiene que ser el primer sueño que usted tiene que perseguir. Buscar primeramente el reino de Dios. Ese debe ser su meta, su sueño, su proyecto de vida. Anhelar el reino de Dios. Las personas que no caminan en el favor, en la gracia de Dios, piensan mucho en lo que van a hacer. ¿Qué están haciendo las personas? Están ocupadas en planear sus vidas. Pero los que caminan con el favor de Dios, tal vez no saben sus siguientes pasos, ni dónde los llevarán. Pero ellos ya saben que el camino ha sido pavimentado. Usted sabe su destino. No sabe cómo va a llegar al destino, pero sí sabe su destino. Nuestro destino es el cielo. Es la casa del Padre. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, dijo el Señor. Pero usted y yo tenemos que caminar como Cristo anduvo, caminar en el favor de Dios. Caminar con el favor de Dios requiere que usted hagamos dos cosas: que nos mantengamos conectados con Dios y que caminemos con el favor que Él nos ha regalado. ¿Qué significa caminar o mantenerse primeramente conectado con Dios? ¿Cómo usted y yo nos mantenemos conectados? Nos mantenemos conectados a través de las Escrituras. Cuando leemos la palabra habitualmente, esa palabra nos recuerda las enseñanzas que Dios nos ha dado. Nuestros días deben empezar con un tiempo especial, con un tiempo a solas con Dios, porque eso va a aclarar la mente, va a eliminar el estrés de nuestra vida. El tiempo con Dios nos va a llevar a un nivel espiritual más alto y nos va a preparar para las diferentes circunstancias del día a día. Debemos mantener una íntima comunión con Dios, porque eso va a permitir que usted y yo conozcamos
de manera profunda el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso manténgase en contacto, guarde el contacto con el Salvador. ¿Y cómo usted guarda el contacto? Es a través de la palabra. ¿Y usted cómo camina con el favor de Dios? Cuando usted obedece a Dios, cuando usted obedece, cuando usted le da lugar al Espíritu Santo, cuando usted santifica su vida. Caminar con el favor de Dios es la única manera en que puede Dios realizar sus planes en su vida. Dios tiene un verdadero destino. Todo el mundo tiene un destino. Recuerdes, el mundo está condenado, pero los hijos de Dios, su destino es cielos nuevos y tierra nueva. La palabra de Dios venía a Noé, ¿para qué? Para declararle su destino. ¿Qué es lo que Dios le dijo? Prepárate porque se viene un diluvio. Dios hoy nos está diciendo, vienen días difíciles, pero yo estoy a la puerta. Yo estoy a la puerta. A los fieles, a los verdaderos, yo los guardaré de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero. Yo los voy a guardar, yo los voy a sacar de la aflicción. La palabra de Dios llegó a la vida de Noé y le declaró el destino de sus tiempos. Pero quiero decirle que es muy interesante que usted y yo sepamos que la presencia del Señor va delante de nosotros, va delante de su pueblo. ¿Qué va haciendo la presencia del Señor? Va preparando el camino, va preparando el momento de la bendición. Cuando usted y yo caminamos en la gracia y en el favor de Dios, entonces estamos seguros del que el destino es el correcto, del que el destino es el mejor lugar que nos espera a nosotros. Caminar en el favor de Dios es solo eso, caminar. Es seguir para adelante. Es una acción, es un movimiento, es una decisión que tiene que tomar por su propia cuenta. No siempre va a ser la decisión más fácil. Mejor dicho, es mayormente una decisión difícil de tomar, pero es la mejor decisión que usted y yo podríamos tomar. Qué bueno que usted, mi hermana, se esforzó. Así esfuércese en casa, en el trabajo, a cada paso, por no hacer su voluntad, sino por negarse y por hacer la voluntad de Dios. Así usted ejerce, mire, su libre albedrío. ¿Cómo? Haciendo no su voluntad, sino la voluntad de Dios. Y ahí usted es verdaderamente libre, porque si usted hace su voluntad, lamentablemente va a fracasar y va a quedar esclava de este mundo. Pero cuando usted y yo tomamos la decisión de obedecerle, de confiarle, de seguir a Cristo, entonces somos verdaderamente libres. Caminamos con Dios. Eso es caminar como Cristo anduvo. Como Cristo anduvo, haciendo la voluntad del Padre. Como Cristo anduvo y yendo, o sabía que su rumbo era la cruz. En otras palabras, ¿qué es caminar con Dios? Es morir al mundo y vivir para Cristo. Y ese es el camino en el que debes andar. Amén.